gobierno, a través de la Asamblea Nacional, amigos televidentes, recordarán, el jueves pasado contrajo o aprobó endeudamiento por más de 7.000 millones de dólares. Eso fue aprobado el jueves de esta semana en el Parlamento. Y el fin de todo esto, según la exposición de ello, radica en el pago de deudas y pensiones. Quisiera consultarle por qué han sido ustedes tan críticos de esta medida. Yo quiero comenzar diciendo lo siguiente. José Guerra, en lo personal, ha sido crítico no del gobierno de Chávez en lo relativo a la deuda, de todos los gobiernos. Yo he sido coherente en el análisis de la deuda de todos los gobiernos. Porque los gobiernos siempre tienen el incentivo, la tentación de endeudarse para que el muerto lo pague el gobierno que viene. Entonces, esta es la deuda, el caso venezolano del año 74, después en el año 83. Entonces, yo he sido coherente con eso. Lo que ocurre es que el presidente que más endeudó a Venezuela es el presidente Hugo Chávez. Y uno está en la obligación de alertar al país acerca de eso. ¿Por qué dice eso usted? Bueno, yo tengo las cifras y te las voy a mostrar, pero déjame hablarte del endeudamiento que acaban de aprobar. Son 7.000 millones de dólares, de los cuales para pagar pensiones y para pagar deuda laboral. El presupuesto nacional tiene dos componentes. El presupuesto ordinario, donde están los gastos y los ingresos ordinarios, es decir, los gastos recurrentes, etcétera. Y además está el endeudamiento, que es para complementar básicamente gastos de inversión. Yo me pregunto, ¿por qué si el gobierno le da tanta importancia al pago de las pensiones, al pago de la deuda laboral, por qué no lo incluyó en el presupuesto ordinario y no ha tenido necesidad de endeudar a Venezuela? ¿Cuál es la diferencia porcentual que ustedes denuncian en ese sentido? Me refiero a cuánto se invierte en el tema de la deuda y cuánto en otros rubros, en otros sectores. El gobierno venezolano, y particularmente con el gobierno de Hugo Chávez, ha distorsionado totalmente la realidad presupuestaria, Mariana. En Venezuela, de cada 100 bolívares que gasta el gobierno, 22 bolívares van para pagar la deuda. 17 bolívares van para pagar los gastos de salud y apenas 7 para la educación. Por eso es que tiene esa crisis permanente en las universidades y en el sistema educativo, porque no hay recursos. La deuda se empezó a tragar, a consumir el presupuesto nacional. Y aquí está el gráfico. Y yo te voy a pedir, por favor, que Globovisión ponga esto para que los venezolanos puedan acceder a esta información del gigantesco drama de la deuda que está creando el presidente Chávez. A ver. En el año 2008, la deuda pública venezolana estaba aquí, ¿verdad? 60.000 millones de dólares. Para el cierre de 2012 va a estar aquí, ¿de acuerdo? Acá, en 180.000 millones de dólares. Es decir, desde el 2008 hacia el 2012, el gobierno de Hugo Chávez, vamos a poner esto que se vea bien, ahí derechito, ahí. triplicó el nivel de endeudamiento. Y los precios petroleros igualmente casi se triplican en este periodo. Es decir, ¿cómo es posible, chicos, que un gobierno con un cierto grado de responsabilidad endeuda a Venezuela de esta manera? Bueno, obviamente esto tiene que ver con una responsabilidad fiscal que tiene el gobierno, tiene que ver con una manera, con estas expropiaciones, porque las empresas que fueron empresas privadas y eran superavitarias, se transformaron en deficitarias. Y al ser deficitarias hay que entregarles dinero. Y ese dinero es lo que genera el déficit fiscal. Y obviamente esto está creando un conjunto de problemas. Ahora, tú me preguntas, o alguien preguntará, bueno, chicos, ¿y esto cómo afecta al pueblo? ¿Esto afecta de verdad al ciudadano? Sí lo afecta. Que vaya un ciudadano ahorita a uno de los grandes hospitales públicos de este país, a hacerse un examen de cáncer, o una prueba del cáncer, o un tratamiento del cáncer. A ver, ¿cuál es el tratamiento que va a recibir? Lo ponen en una lista, lo mandan por otro centro, porque no tienen los equipos. Los médicos están allí, capacitados, pero no tienen los equipos, no tienen los tratamientos, etc. ¿Y por qué no tienen el tratamiento? Porque no tienen los equipos. Ah, bueno, porque ese dinero que ha debido dedicarse a la salud, se está dedicando al pago de la deuda. Ya tú viste aquí, lo que tiene aquí el 2001 hoy. 22%, así, 22 bolívares de cada 100 van al pago de la deuda. Y el drama de las universidades. Las universidades todo el año están en conflicto, porque no le pagan a los obreros, porque no le reconocen las deudas a los obreros, porque no le pagan a los empleados, porque no le pagan a los profesores, porque no le dan la dotación suficiente. Eso es porque la deuda empezó a absorber los recursos. Por eso es que yo he sido, Mariana, un crítico de estos desmedidos endeudamientos que han hecho los gobiernos venezolanos desde 1974 para acá. He sido coherente con esto. Ahora, yo no es que esté en contra de la deuda. La deuda es un recurso que usan los gobiernos para financiar.
pero la deuda tiene que ser usada con moderación. Tú no te puedes endeudar para financiar una fiesta, tú te endeudas para construir una casa. El gobierno venezolano se ha endeudado para hacer una fiesta, para un festín que hay aquí en Venezuela. Entonces, la deuda, el gobierno entrante va a tener Eso le quería preguntar, profesor, ¿qué hereda el gobierno que viene si esto cambia? Mira, aquí lo primero que tiene que hacer pues el equipo que Enrique Capriles designe para encarar estos problemas es hacer una especie de autopsia. Porque lo que hay que hacer es una autopsia, porque hay cifras escondidas, hay cifras que no se saben dónde están. Una autopsia fiscal, hay que hacer una autopsia fiscal. Esa deuda, inclusive, de 180 mil millones de dólares, se puede quedar corta. Y te voy a explicar por qué. Porque PDVSA, que ahora es una empresa maula que no paga, ha acumulado un conjunto de pasivos que también hay que sumarlo acá. Yo me temo que la deuda total, incluyendo proveedores, contratistas, empresas asociadas a la faja que no le pagan, las demandas que tiene Venezuela en los tribunales internacionales, que también son pasivos que hay que contabilizar, la deuda puede llegar inclusive a casi 200 mil millones de dólares. A casi 200 mil millones de dólares. Entonces hay que ver qué se va a encontrar ese gobierno de Capriles Radonqui para hacer un nuevo enfoque del presupuesto nacional. Tratar de buscar fondos que permitan financiar el gasto, porque la prioridad aquí, yo creo que esto es un tema fundamental y de esto puedo hablar con propiedad. El gobierno de Capriles Radonqui va a darle un rol fundamental al Estado social, no al Estado empresarial. Queremos un Estado que le dé prioridad fundamental a la educación, que le dé prioridad fundamental a la salud, a la seguridad, en lugar de ser un Estado que lo que tenga es un conjunto de empresas quebradas que se están tragando el presupuesto nacional. Yo creo que esa es una de las diferencias capitales que los venezolanos tienen que apreciar en las dos propuestas. Una de Hugo Chávez, un estatismo exacerbado, y otra de Enrique Capriles, que lo que está proponiendo es un Estado fuerte en lo social que le dé énfasis prioritario a tres aspectos, a tres columnas vertebrales del país: a la educación, a la salud y a la seguridad pública y social. El tema de China y Estados Unidos, ha señalado usted en anteriores declaraciones que son los principales acreedores de Venezuela y que según usted el mecanismo para endeudarse no está demasiado claro. Bueno, lo que ocurre es que el Estado y sobre todo PDVSA está contrayendo un conjunto de deuda. Estos días, unas semanas atrás, el presidente Chávez comisionó al ministro Ramírez y a Aníbal Chávez para que hicieran una gira turístico-administrativa por la China, para que fueran a levantar recursos, porque los chinos son ahora el gran emporio financiero internacional está en la China, está en Beijing. Entonces, todo el que busca plata, el que quiere plata va a la China. Entonces, en esa gira turístico-administrativa que hicieron Ramírez y el señor Aníbal Chávez, fueron a pedir plata a los chinos. Los chinos dijeron, vamos a estar cautos, porque estamos en unas elecciones en Venezuela y no estamos seguros que usted va a ganar. Entonces, nosotros vamos a pedir una garantía para la plata que vamos a poner en Venezuela. Y la garantía que están pidiendo los chinos es la siguiente. En la faja del Orinoco hay una especie de lomito petrolero, un lomito, porque eso es lo que hay ahí, un reservorio de crudo de los más grandes del mundo. Los chinos dijeron, nosotros queremos participar allí. Nosotros queremos que de esas asociaciones en la faja del Orinoco incrementar nuestra participación como garantía de los préstamos que nosotros le damos a Venezuela. ¿Y la soberanía petrolera cómo queda ahí? Ese es el punto, que el gobierno que ha cacareado la soberanía petrolera y la soberanía nacional es el que está endeudando al país y es el que ahora anda negociando con los capitales chinos un incremento de los porcentajes de participación de los chinos en el negocio petrolero. Todas estas cosas que usted denuncia son auditables. Es decir, ¿es posible llegar al fondo de todo eso, de esos acuerdos, de esas condiciones, de esas advertencias? Mira, yo creo que entrándole bien a la contabilidad de PDVSA, a los contratos, se puede tener una información. Ahorita no se tiene porque hay un manto de oscuridad para que no se sepa esta información. De hecho, Mariana, tú sabes que gran parte de esta información nosotros la obtenemos porque leemos reportes en periódicos extranjeros que a su vez dan cuenta de esas visitas a China. Pero aquí la prensa y la información oficial es muy poco. Solamente cuando hay el hecho es que se conoce. Inclusive, recientemente salió que Chevron, una compañía petrolera de los Estados Unidos, va a financiar al gobierno con unos 2.000 millones de dólares adicionales. Eso es una deuda nueva que está adquiriendo el gobierno de Venezuela con una de las compañías petroleras más fuertes de los Estados Unidos, que es la Chevron Texaco. Y entonces, evidentemente, que eso va a reforzar pues, este nivel de endeudamiento que ya está llegando a unos niveles realmente alarmantes. Y yo quiero que los venezolanos piensen
un momentico, si quieren un país hipotecado, como el que está proponiendo Hugo Chávez, o quieren un país más soberano desde el punto de vista del manejo de su deuda y del manejo de sus finanzas, como el que está proponiendo Enrique Capriles Radonji. Quiero agradecerle que nos haya acompañado, profesor, esta mañana. Bueno, espero que esto haya alertado, y yo de verdad les voy a pedir, por favor, porque esto la prensa no lo ha reseñado con su debida importancia, que pongan ese cuadrito, por favor, de la deuda, para que cualquier venezolano pueda saber cuánto es ese mono que está dejando el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, que los venezolanos sepan que están endeudándose, que lo están endeudando y que lo están sacrificando su futuro con un nivel de endeudamiento excesivamente elevado que no tiene ninguna justificación dado los elevados precios petroleros. Aquí está el nivel de la deuda, aquí está, 180 mil millones de dólares es la deuda que en este momento podemos contabilizar, que la ha generado este gobierno principalmente. Su cuenta de Twitter, profesor. Mi cuenta de Twitter es @JoseAGuerra. Muchísimas gracias nuevamente. A ti, Mariana. Seguimiento que haremos en las próximas horas a estos temas económicos. Haremos una pausa y al regreso oferta teatral para este fin de semana aquí en Caracas.